Hay una guerra que no sale en los titulares de los noticieros, pero que está redefiniendo el futuro económico de México, sus relaciones con Estados Unidos y Canadá y su lugar en el tablero energético global. No hay misiles ni soldados, hay leyes, decretos, tratados comerciales y una pregunta que divide a economistas, políticos e inversionistas de todo el mundo. ¿Puede un país del siglo XXI apostar por el control total del Estado sobre su energía sin pagar un precio demasiado alto? México decidió intentarlo y el mundo está mirando con atención. En 2013, México vivió una de las transformaciones más profundas de su historia reciente, la apertura del sector energético a la inversión privada, después de décadas de monopolio estatal. Fue una apuesta enorme. Se atrajo inversión extranjera por más de 200.000 millones de dólares. Empresas internacionales llegaron a explorar petróleo, construir plantas eólicas y solares y competir en el mercado eléctrico. México parecía integrarse a la lógica global de los mercados abiertos, pero esa historia cambió de rumbo. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018, comenzó un proceso de reversión gradual. La lógica era diferente. La energía no es una mercancía, es soberanía. Petróleos Mexicanos, conocida como Pemex, y la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, debían recuperar el control que, según esa visión, les había sido arrebatado. Los reguladores independientes comenzaron a perder fuerza, los permisos a privados se complicaron, las reglas del juego cambiaron a mitad del partido, y cuando llegó Claudia Sheinbaum a la presidencia en octubre de 2024, lejos de frenar ese rumbo, lo profundizó con fuerza y velocidad. En noviembre de 2024 se aprobaron reformas constitucionales de gran calado. En febrero de 2025, el Senado votó un paquete legislativo que transformó de raíz el sector energético mexicano. Y lo que emergió de ese proceso es un modelo que no tiene precedente en la historia reciente del país. La Comisión Federal de Electricidad pasó a tener garantizado el 54% del mercado de generación eléctrica. Los reguladores autónomos que existían, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, fueron eliminados y sus funciones absorbidas por la Secretaría de Energía, es decir, por el gobierno federal directamente. Pemex recuperó prioridad en la asignación de áreas de exploración petrolera. Las empresas privadas quedaron obligadas a asociarse con Pemex si quieren explorar. Los excedentes de generación eléctrica privada solo pueden venderse a la CFE. Y más de 100 proyectos de energía renovable en manos privadas quedaron en pausa o cancelación por falta de certeza jurídica, según datos del Consejo Coordinador Empresarial. El gobierno mexicano tiene una narrativa clara para defender esta decisión. La energía es un recurso estratégico de la nación y no puede quedar en manos de intereses extranjeros. Fortalecer a Pemex y a la CFE, argumentan los legisladores que apoyaron la reforma, no es un retroceso, sino una necesidad para garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a la energía a precios asequibles sin depender de la lógica del mercado global. Desde ese punto de vista, la soberanía energética no es un concepto romántico, es una herramienta concreta de protección social y autonomía nacional. Y hay datos que le dan soporte parcial a ese argumento. Entre 2018 y 2025, las importaciones mexicanas de gasolina cayeron del 83% al 52% del consumo nacional. En diésel, México ya cubre el 92% de su demanda interna. Son avances reales en materia de autosuficiencia. Pero la otra cara de esa moneda es igual de real y mucho más incómoda. Porque mientras México apuesta por el control estatal, el mundo energético exterior no está quieto esperando. Y las consecuencias de esa apuesta ya empezaron a materializarse en forma de presiones diplomáticas, disputas comerciales y advertencias que van escalando de tono. El punto de mayor tensión en este momento está en el TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La revisión formal del acuerdo comenzará en julio de 2026 y la energía será, según todos los análisis disponibles, el tema más conflictivo de esa negociación. Y no es un secreto, Washington lleva años enviando señales cada vez más directas. La oficina del representante comercial de Estados Unidos publicó un reporte en el que detalla sus preocupaciones concretas. El fortalecimiento de Pemex y CFE, la discriminación regulatoria hacia empresas privadas extranjeras, la desaparición de los órganos reguladores independientes y la reducción de la vigencia de permisos son señaladas como violaciones al espíritu del tratado. Estados Unidos exige que México permita inversión privada sin límites en electricidad y combustibles, y lo dice con claridad. Si no hay ajustes, hay riesgo real de paneles de resolución de disputas, sanciones comerciales y consecuencias económicas concretas. Las empresas norteamericanas ya están actuando. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, la American Petroleum Institute y la Permian Basin Petroleum Association se sumaron formalmente a las presiones. Compañías como NextEra Energy,
TC Energy y Enel Green Power han presentado demandas de arbitraje internacional bajo el capítulo 14 del TEMEC, argumentando expropiación indirecta por negación de permisos. Y en el Congreso de Estados Unidos, legisladores de ambos partidos impulsan la llamada Ley de Cumplimiento de Comercio Energético Mexicano, una iniciativa diseñada para proteger los derechos de empresas norteamericanas en México. La presión no es retórica, es institucional, legal y bipartidista, pero las tensiones no se limitan a la relación con Estados Unidos. El contexto energético global de 2026 añade capas de complejidad que hace la situación aún más urgente. En marzo de 2026, el tráfico por el estrecho de Hormuz, única salida marítima de los países productores del Golfo Pérsico, se redujo más del 95% a raíz del conflicto en Irán. Dado que más del 20% del petróleo mundial transita por ese canal, el resultado fue la mayor interrupción de suministro en décadas. El precio del crudo Brent se disparó de menos de $60 a un máximo de $119 por barril. La Agencia Internacional de Energía respondió con la mayor liberación de reservas estratégicas en sus 50 años de historia, 400 millones de barriles entre sus 32 países miembros, incluido México. En ese escenario convulso, México tiene una oportunidad geopolítica enorme. Al ser vecino del mayor productor de gas natural del mundo, el país podría posicionarse como un aliado energético estratégico para las potencias asiáticas que buscan alternativas fuera del Golfo Pérsico. La posibilidad de reexportar gas natural licuado desde el Pacífico hacia Asia es real, y ese papel le daría a México un peso geopolítico que va mucho más allá de sus fronteras. Pero para aprovechar esa ventana se necesita certeza regulatoria, infraestructura de almacenamiento y la voluntad de tender puentes con el sector privado que tiene el capital para invertir. Y aquí está la gran contradicción del momento. Justo cuando México más necesita flexibilidad para capitalizar su posición geográfica privilegiada, sus propias reformas internas están generando las condiciones para el aislamiento. La demanda eléctrica en el país crece aceleradamente, impulsada por la llegada masiva de industrias bajo el fenómeno del nearshoring, el crecimiento de centros de datos y la electrificación industrial. Empresas globales están instalándose en México para abastecer al mercado norteamericano con procesos más limpios. Pero esas mismas empresas exigen garantías de suministro de energía renovable que el modelo actual tiene dificultades para ofrecer. Más de 100 proyectos renovables detenidos no son solo una estadística, son fábricas que no abren, empleos que no llegan, inversiones que se van a otro lugar. La situación de Pemex añade otra capa de presión. La empresa estatal acumula una deuda superior a los $2.500 millones con proveedores estadounidenses, según datos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. Su infraestructura envejece, su producción lleva años en declive y aunque el gobierno habla de inversiones en modernización e hidrógeno verde, los analistas especializados señalan que esos avances son todavía incipientes y no representan una reconversión estructural real. Pemex sigue siendo el pilar sobre el que descansa la política energética nacional, pero ese pilar tiene grietas que no se resuelven solo con decretos. Tampoco ayuda el antecedente reciente. En febrero de 2021, la tormenta Uri interrumpió el suministro de gas desde Texas hacia México. El resultado fue devastador. Cortes de electricidad para 4.6 millones de clientes en 26 de los 32 estados del país, mientras el precio del gas se disparó 5.000%. México importa actualmente más del 75% de su gas natural de un solo proveedor, que es Estados Unidos. Esa concentración es una vulnerabilidad estructural que la reforma no resuelve y que en el contexto de tensiones comerciales crecientes podría convertirse en un punto de quiebre con consecuencias muy graves para la economía y para la vida cotidiana de millones de familias. La meta internacional de alcanzar el 35% de generación con energía limpia para 2024 no se cumplió y eso aleja a México del objetivo firmado de llegar al 50% para 2030. La Agencia Internacional de Energía ha subrayado que México necesita triplicar su inversión en energías limpias si quiere cumplir con sus compromisos climáticos. Y con más de 100 proyectos renovables paralizados y reguladores independientes desaparecidos, la brecha entre los compromisos firmados y la realidad en el terreno se ensancha cada año. ¿Qué va a pasar? Nadie tiene una respuesta simple, porque los escenarios que se abren son múltiples y ninguno es sencillo. Si México mantiene su modelo sin ceder en la revisión del TEMEC de julio de 2026, podría enfrentar sanciones comerciales que afecten no solo al sector energético, sino a toda la economía. Si cede bajo presión, el gobierno deberá explicar a sus propias bases políticas por qué las empresas estatales vuelven a perder terreno. Y si no se toman decisiones claras en ningún sentido, la incertidumbre seguirá ahuyentando la inversión privada que el país necesita para crecer, modernizarse y cumplir sus compromisos ambientales. Lo que sí es claro es que México está en un momento de
de definición histórica. La energía no es solo electricidad y petróleo, es la columna vertebral de toda la economía, es la base sobre la que se construyen empleos, industrias, exportaciones y calidad de vida. Decidir cómo se produce, quién la controla y bajo qué reglas se distribuye es en el fondo decidir qué modelo de país quiere ser. México está tomando esa decisión ahora, en tiempo real, con el mundo mirando, con el TEMEC en la mesa de negociación y con una coyuntura geopolítica global que no espera. Si este video te pareció útil para entender mejor lo que está pasando en México y en el mundo, dale like y compártelo. Suscríbete al canal para seguir con nosotros los temas que realmente importan: política, economía y geopolítica explicados sin rodeos. Nos vemos en el próximo video.